Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos hermanos? Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Vamos a continuar con el libro de Jueces. Estamos en el capítulo número 7. Ya habíamos visto el llamado de Gedeón. Habíamos visto en el capítulo número 6 que se levanta el quinto juez. Después de Débora se levanta Gedeón. Hola Lisi, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, este llamado a Gedeón era un varón que Dios levanta y que nos hablaba de un hombre muy débil, un hombre que en su debilidad, temeroso de Dios, pero muy débil. Carmen Brenes, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, este hombre Gedeón fue llamado cuando él estaba escondiéndose en las cuevas, cuando él se estaba escondiendo para trillar el grano, para esconder porque los madianitas venían y saqueaban todo. Hola, Gudelia Harry, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, Judá, ¿cómo andás, hermano? Te felicito por esos resumen. Así se estudia. Esa es la manera de, con resumen, anotando, haciendo redes conceptuales, tomando lo más importante de los estudios. Alberto Mora, ¿cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Ahí en YouTube, en Facebook. Gracias por estar ahí. Entonces, bueno, continuamos. Esto es lo lindo de estudiar de manera sistemática, que vamos avanzando y vamos entendiendo el contexto de todo lo que está escrito. Porque el gran problema es cuando decimos, bueno, te dicen un versículo, te lo enseñan de tal manera cómo el hombre supone, cómo el hombre lo interpreta, y tiene que ser palabra santa. Y a veces por eso nunca cierra, no lo entendemos o queda a medias. ¿Por qué? Porque hay que estudiar de una manera diligente, seriamente, para no ser engañados. A mí una vez me preguntaron, eh, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la iglesia correcta? Y bueno, yo les dije, vas a tener que estudiar toda la Biblia, ver el concepto bíblico y Dios te va a decir cuál es. Pero esto no es que decir, el cristiano quiere identidad, no, ¿cuál es la religión correcta? Esta. Y siempre va a ser la mía. Mi iglesia es la única religión correcta. Y así estamos. Pero bueno, por eso yo sé que es un esfuerzo, yo sé que hasta puede llevar unos años, 1, 2 años, 3, según la capacidad, según el intelecto, según el tiempo, según la dedicación. Algunos tardan más, otros menos, pero es necesario estudiar las escrituras para después tener una fe que esté más sostenida en las escrituras y no andar blasfemando contra Dios como andábamos tan felices antes por las iglesias. Blasfemábamos a Dios y ni nos enterábamos, y nosotros creyendo que lo estábamos adorando. Entonces esto no, las escrituras nos empieza a corregir, empezamos a conocer el carácter de Dios, empezamos a conocer a Dios, cómo levanta a los hombres, cómo ejecuta los juicios. Hola Yulitza Pérez Padilla, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Bueno, Gedeón era un hombre débil. Dios llama a Gedeón un hombre que lo encontramos que estaba escondiéndose en las cavernas, escondiéndose en las cuevas, nos dice la palabra, y vemos que este hombre estaba escondiéndose el alimento, o sea que vemos un hombre débil. Vemos que Dios, el pueblo lo empieza a clamar y Dios levanta a este hombre. Dios le dice varón esforzado y valiente, pero lo que veíamos es que era un hombre cobarde o un hombre que no había nada de valentía o que no hacía la diferencia. Pero el Señor cuando empieza a llamar a los líderes, cuando empieza a llamar a personas para que hagan la diferencia, que no son más del montón, y a esto estamos llamados a hacer, a no ser más del montón. Pero todos no quieren ser del montón, pero de una manera mágica. Dios me llama y yo en mi contexto de vagancia y de pereza, el Señor, tengo poderes, mis ojos hace liberar demonios, yo sueño, ahora vamos a ver un sueño también que aparece por ahí. Yo sueño, tengo un trato con Dios, pero no, de esa manera Dios no habla. Habló con ciertos hombres de tal manera, pero para dejarnos un ejemplo bíblico. Hoy las escrituras están cerradas, no hace falta. Entonces, Karina Jiménez, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, lo que vemos es que levanta a Gedeón. Cuando le dice que el ángel de Jehová se presenta delante de Gedeón y le dice, varón esforzado, Gedeón lo primero que le pregunta y que le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué estamos esclavos de los madianitas? Y es así como viene el primer llamado delante de Dios. Fíjense que el pueblo estaba clamando.
Gedeón también estaba clamando. Gedeón se encuentra en una situación donde están robándole todos los alimentos. Entonces, por hambre empieza a gritar este pueblo. Y en esa humillación, en ese quebranto, Dios se presenta a sus hijos y los llama. Por eso siempre el llamado viene de la mano de la aflicción. ¿Por qué? Y porque si estoy feliz, ¿para qué necesito a Dios? Si no estoy afligido, si todo me va bien en la vida, si el mundo me da lo que yo necesito, jamás voy a tener un encuentro con Dios. Pero vemos que Gedeón estaba afligido, estaba mal, estaba perseguido, estaba con miedo. Y lo primero que le pregunta a Dios, ¿por qué nos sobrevino todo esto? Acá es donde tenemos el encuentro con Dios. Y lo primero que hacemos, Señor, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué tengo que pasar hambre? Señor, ¿por qué me tuve que separar de mi familia? Señor, ¿por qué no tengo casa? ¿Por qué estoy enfermo, Señor? ¿Por qué tengo un cáncer? ¿Por qué me va todo mal en la vida? Lo primero que hacemos, y hasta es lógico porque tenemos esas preguntas, ¿qué estamos haciendo mal? Y después le dice, ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Tenía Biblia, tenía conocimiento bíblico. Se ve que dice, ¿dónde están las maravillas? O sea que había leído Éxodo, había leído Génesis, tenía conocimiento bíblico. Entonces, lo que vemos es que le está diciendo, ¿dónde quedó ese poder de Jehová? Decía que nos sacó de Egipto y ahora nos has desamparado. Lo primero que le pregunta a Dios y lo que le dice es por qué está mal. Bueno, Dios no le responde porque muchas veces queremos respuestas así, en el aire, rápido, ya. Y cuestionamos y nos ponemos como Gedeón. Hola Vanessa, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Y muchas veces nos presentamos así delante de Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Quiero que me respondas ahora. Y bueno, nos tendríamos que decir, ¿no será que son juicios porque nos hemos apartado de la voluntad de Dios? Lo más que seguro. Pero en su momento no lo vamos a entender. No lo vamos a entender porque nosotros estamos detrás de nuestro deseo, de lo que sentimos y lo que vivimos. Eso es lo único que nos interesa. Entonces Dios te va a dar una respuesta sabiendo que no la vamos a entender. Lo que sí vamos a entrar a un proceso donde de a poco vamos a empezar a entender qué es lo que estaba pasando. Y todo desemboca en que Dios no dará por inocente al culpable. La paga del pecado es la muerte. Y es ahí donde tenemos que empezar a corregir nuestro camino. Vemos que pone excusa luego, Gedeón les dice, Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Le dice, si yo soy débil, soy nada. Entonces acá vemos un hombre humilde. Nada que ver con los soberbios. Fíjense que los maestros del error que estamos viendo por todas partes son hombres poderosos, son semidioses según ellos. Yo tengo el poder para que ustedes sean bendecidos. Si yo le pongo la mano en la cabeza, se desmayan del poder que tengo. Muestran hombres poderosos, hombres fuertes. Pero las escrituras nos muestran que ese no es el modelo que Dios levanta. Dios no levanta a un hombre, por ejemplo. Dios podría levantar los mejores cantantes del mundo y decir, no sé, este es el mejor cantante del mundo, lo llamo para que me alabe a mí. No, Dios no quiere eso. Dios quiere a alguien que lo adore con un corazón humilde, contrito, quebrantado. Luego le dice Gedeón, he aquí, mi familia es pobre en Manasés, soy pobre, soy de Manasés, soy el menor de la familia. Excusas, se ve limitado también, y acá vemos cómo Dios llama a este tipo de personas, que no se creen grandes, que no se creen importantes. Entonces acá Dios lo está llamando, y lo que le dice el Señor, que derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Como si fuera un solo hombre, así vas a matar a todos. Le estaba dando un ejemplo porque ellos eran miles. Ahora vamos a ver cuántos eran y eso. Entonces, vemos que luego de esto, él tuvo temor y dijo, quiero pruebas, quiero saber si es verdad, si es de parte de Dios este llamado. Y esto es lo que debemos entender. ¿Esto que está pasando es de Dios? Quiero que sea de Dios. Vamos a consultar a Dios, vamos a esperar en Dios si es. Pero muchas veces el cristiano imprudente, ¿qué es lo que hace? No, yo soñé que yo soy un guerrero, soy un princeso de Dios. Entonces Dios me está llamando para ir a la guerra. Entonces me voy a la guerra. Y se van, no les importa nada, no son capaces de cuestionar, de ver si es la voluntad de Dios. No, porque yo soñé. Encima vino el hermano y me dijo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces, claro, porque yo tengo un plan, Dios me lo dio, y me voy a luchar contra Satanás, porque soy un princeso. Esos son los imprudentes. Nunca se preguntaron por qué hay personas que llevan años queriendo servir a Dios.
Llevan años llevando una vida religiosa, llevando a la iglesia, no faltan nunca todo, y su vida está siempre en el mismo lugar. No cambia nada, no pasa nada. No son ejemplo de nada. Predican, predican, hablan de Dios, pero no se convierte nadie. Su vida siempre igual, siempre chata, siempre en el mismo lugar. No crecen, no avanzan. Eso porque se están guiando por su propio corazón perverso como ellos imaginan. Yo me imagino cómo Dios quiere que yo camine. Yo me imagino lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces yo voy en el nombre de Dios. Pero Dios te dice, yo no te mandé nada de eso. Entonces acá estamos viendo un hombre humilde que espera en Dios y le vuelve a pedir que se confirme si es de Dios el llamado este. Vemos que automáticamente le da una ofrenda, le lleva un cabrito, le lleva un caldo, le lleva lo que es panes sin levadura, y vemos que él era un hombre pobre, no tenían para comer, estaban pasando hambre. Y ahora estamos viendo que le estaba dando, en el versículo 18 en adelante, le está dando del capítulo 6, le está dando una ofrenda económicamente grande. Es un sacrificio muy grande. Esto significa que Gedeón deja todo por Dios. Y esto depende. Los líderes, los hombres de Dios, tienen que dejar todo. El mundo. Tienen que dejar los placeres, los deleites. Incluso hasta carreras o hasta lo que sea. Todo lo que estorbe el ministerio de Dios. Para abocarse a su palabra, para abocarse al servicio. ¿Ustedes se creen que Dios quiere usar a uno que está 24 horas trabajando, de noche estudia en la facultad de medicina, a la mañana está con su familia y no tiene tiempo para Dios? Dios no quiere esas personas porque no están decididas a servir. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a uno mismo, esto significa. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu afán? Y no estoy diciendo, porque van a aparecer los delirantes que dicen, bueno, yo voy a dejar mi trabajo y voy a seguir a Cristo. No, Dios no te está diciendo eso. Tenemos de 6 a 8 horas para dormir. Necesitamos dormir. No podemos decir, bueno, Señor, yo no voy a dormir más y voy a estudiar, voy a leer. No. Tampoco nos está pidiendo disparates el Señor. 6 horas para dormir. El Señor Jesucristo dormía lo que tenía que dormir. 6 a 8 horas, que es lo que más o menos un ser humano necesita para estar descansado. Entonces, 8 horas para dormir. Trabajar. La palabra, 2 Tesalonicenses 3:16, nos dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, debemos trabajar. Entonces, 8 horas se calcula para trabajar, es un promedio. Entonces, 8 horas para trabajar y 8 horas para dormir, 16 horas. En esa hora el Señor nos está pidiendo que sacrifiquemos el sueño o sacrifiquemos nuestro trabajo. Lo que está pidiendo es que con las 8 horas restantes que nos queda, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿O cuántos segundos? ¿O cuánto nada? Bueno, ahí está tu amor y tu fidelidad a Dios. Y a todo esto, medita en la palabra en tu trabajo, llévalo siempre la palabra. Y esos son los hombres que Dios usa, los que dejan su vida de lado. Pero el cristiano, no, yo necesito 8 horas para dormir, necesito 8 horas para trabajar, necesito 3 horas para salir con mis amigos, necesito 3 horas para salir a bailar y hacer unas horas extras de trabajo, necesito 3 horas para reforzar mi carrera en la facultad de medicina, y para Dios no tengo tiempo. Demasiado que voy los domingos a la iglesia. Bueno, esos de cristianos tienen el nombre nada más. Pero acá estamos viendo que Gedeón, cuando le entrega todo esto, estamos viendo que entrega todo lo que tiene. Todo el dinero, todo esto es lo que está representando. Bueno, entonces después vemos que le vuelve a confirmar el Señor que era palabra de Dios. Entonces, después vemos que el Señor le envía a Gedeón a destruir las imágenes que había en la casa de su padre. Las imágenes de Baal y las imágenes de Acera. Entonces él fue con 10 hombres y derrumbaron todo este santuario pagano. Y en ese momento lo llamaron, ¿cómo era el nombre? Que ya me olvidé. Jerobaal se llamaba. Le pusieron el nombre Jerobaal, ¿por qué? Porque enfrentó a Baal, el que confronta, el que enfrenta a Satanás. Entonces vemos que también lo hizo de noche, porque tenía miedo de hacerlo de día. Y ahí empieza el llamado de cada uno. Hola Luisa de la Cruz, ¿cómo estás? Ahí empieza el llamado de cada uno, donde Dios, cuando nos llama, no tenemos el valor.
de enfrentar a la apostasía, de enfrentar a Satanás, de enfrentar a todo el sistema religioso, de enfrentar a nuestra familia pagana. No tenemos el valor. Pero acá estamos viendo que este valor era a medias, porque lo hizo, pero de noche. Bueno, el Señor está trabajando con Gedeón. Vemos que después se enteró el pueblo de Dios, el pueblo de Manasés, que claro, el pueblo santo de Israel, le preguntan al padre y le dice, saca a tu hijo para que muera. Claro, porque se enteraron que Gedeón había derrumbado todos los ídolos. Fíjense cómo estaba el pueblo de Israel. Y hoy es exactamente lo mismo. Vayan a derrumbar los ídolos que hay en el sistema religioso. Vayan a derrumbar las danzas. Díganle, ¿quién les mandó a danzar? No, porque le estamos danzando para el Señor. Sí, pero ¿en qué parte de la Biblia Dios pide danza? No, David danzaba, sí, pero David adulteraba también. No es un ejemplo para practicar en la iglesia. Entonces, cuando confrontamos a Baal, a los ídolos, se van a levantar y van a decir, saca a tu hijo para que muera. Las mismas palabras, los mismos pastores, los mismos cristianos te van a decir, este no tiene amor, este está juzgando, que muera, que se vaya. Lo que va a pasar. Y el valor empieza de a poco. Bueno, después de esto, vemos que el Señor, en el versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Vemos que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y se iba. Y se reunieron con él, envió mensajeros. Y vemos que Gedeón comienza a levantar los ejércitos. Vemos que Gedeón empieza a levantar estos ejércitos, a unir al pueblo y a llevarlos a una victoria. Esto es lo que hacen los hombres de Dios. Los hombres de Dios se levantan con su espada, que es la palabra hoy en día, y con su palabra predican el evangelio, que este es el llamado que tenemos. Entonces, al predicar el evangelio, se empiezan a levantar los varones como se están levantando acá con Gedeón. Empiezan a levantarse personas, guerreros de diferentes tribus, no hace falta decir porque no tenemos ninguna tribu, pero es el ejemplo de cómo se fueron levantando los hombres de Dios. ¿Por qué? Por la palabra. Dios podría enviar un ángel y tocarlos a todos y que se desmayen y que se levante un poderoso ejército, pero no, Dios estableció de esta manera. Entonces, cuando se levanta el ejército, va la guerra. ¿Contra quién es la guerra? Contra el que está sosteniendo mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Ahí está la guerra. No. Ese es el deseo de tu corazón. La guerra es contra el pecado. Entonces, por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar llenos de palabra, comunión de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos hace vencer. Por eso dice, yo te entregaré a este pueblo. Yo te entregaré ese pecado de fornicación. Yo te entregaré a ese rey. Yo te entregaré a la avaricia, a la codicia. Es Dios el que nos ayuda a vencer. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque Dios no va a obrar en un contexto de pereza, en un contexto de vagancia, como está caminando el sistema religioso. Entonces vemos que después le pide otra vez Gedeón que le dé otra señal, donde le dice que había un vellón de lana, que era un puñado de la lana esquilada de las ovejas, y dice que lo dejó ahí toda la noche y decía que si quedaba mojado el vellón y el resto de la tierra queda seca, era una señal. Y bueno, Dios lo confirma y le responde. Ahí vemos cómo Dios con gracia, con amor, le vuelve a confirmar. ¿Pero qué significa esto? Que todo lo que estaba viviendo Gedeón era sintonía con Dios. Era una relación personal. Yo sé que todo el mundo dice, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Todos dicen lo mismo. Y hasta suena bonito, hasta suena poético. Decimos, bueno, vamos a postear. Yo no soy una religión, soy una relación. Suena bonito, pero es como debería ser. Nosotros debemos tener una relación con Dios, íntima, todos los días, de hablar con Él, porque Él trata con nosotros de manera personal. Una cosa es que ahora nos estemos alimentando con su palabra, que Dios nos esté guiando como pueblo, como iglesia, llámenlo como quieran. Y otra cosa es el trato íntimo. ¿Por qué? Porque así como está tratando Gedeón, el Señor con Gedeón, que era débil, temeroso, dudaba, de otra manera trató con Pablo, de otra manera trató con Pedro. Entonces esto se llama intimidad, relación íntima con Dios.
Entonces yo jamás podría decirle, el Señor tiene que darle un milagro hoy, el Señor quiere hacer esto en tu vida, el Señor te dice que hagas esto. No, mentira. Porque eso lo tienen que descubrir ustedes solo con la intimidad con Dios. ¿Se entiende? Pero aparecen los chamanes modernos que parecen futurólogos, adivinos, y te hablan en el nombre de Jehová siempre, y te dicen cosas que vienen del positivismo, del humanismo, viene del buenismo. Todo viene para que Dios te haga feliz. Entonces acá estamos viendo cómo Dios viene trabajando con Gedeón y de la misma manera está trabajando o tiene que empezar a trabajar el Señor con nosotros. El problema es que si estás involucrado en el sistema religioso, estás obsesionado con servir, con tener un cargo en la iglesia, si querés, y no pasaste por este proceso, estás caminando en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar. Porque hay gente que automáticamente mezcla lo que es la religión con esta relación con Dios. Y en la relación tiene que haber silencio primero. Hay que apagar el televisor, hay que apagar el celular. Y Dios, si es necesario, te va a hacer quemar el celular, te lo van a hacer que te lo roben. Te vas a quedar sin internet, te vas a quedar sin luz, lo que sea necesario para que estés a solas. Porque si no, nunca vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, hola Cinia Fernández, ¿cómo andás? Josué, ¿cómo andás, Josué? Ahí está Josué, mi hijo, mi bebé hermoso. ¿Qué andas haciendo, Josué? Ya el sábado nos vemos, así que prepárate. Qué lindo ver ahí a mi hijo conectado. No sé si entiende la palabra, no sé si escucha, pero ahí está de a poquito. Muy bien, de a poquito está empezando a escribir también, así que un saludo, Josuecito hermoso ahí. Gracias por estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Me desconcentré un poquito, pero bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Que este llamado de parte de Dios nos lleva a un proceso de soledad, un proceso de aflicción para depender pura y exclusivamente de Dios. Por eso, el que está en Cancún, el que está en Babilonia, ¿quién es el que está en Babilonia? Y el cristiano que tiene un buen sueldo, el cristiano que sale todas las noches a comer, no tiene nada de malo eso, pero que el problema es cuando su amor está en eso. Tiene muchos proyectos en la vida, es ingeniero, arquitecto, entonces tiene tanto trabajo que no tiene tiempo para Dios. Pero bueno, se convencen diciendo, Dios conoce mi corazón. El problema es que acá estamos viendo la clave de estar en comunión con Dios. ¿Cómo es? Soledad. Horas, horas y horas. Y es ahí donde Dios te aflige, es ahí donde Dios te oprime para probarte. Y es ahí donde nos agarramos a Cristo desesperadamente. ¿Se entienden? Entonces, bueno, acá ya estamos viendo que ya tiene la experiencia con Dios y en el capítulo 7 vamos a ver que Gedeón ya se va a la guerra. Fíjense que Gedeón no se va a la guerra si no está preparado. Hay muchos que tienen 3 días de cristiano y salen a la guerra como si fuera que Josué está estudiando las tablas. Muy bien, la tabla del 6 en adelante me costó mucho a mí, pero bueno, mi hijo va a hacer la diferencia. Yo tengo confianza en Josué. Bueno, entonces, en el capítulo número 7 vamos a ver cómo Gedeón va a la guerra. ¿Qué les estaba diciendo? Muchos quieren ir a la guerra sin preparación. Claro, cantan un cántico de que van a la guerra, los muros caerán, cantan cualquier... Y ahí van a la guerra contentos. Así les va también. No ganan una batalla. Pero lo que vemos es que Dios prepara, capacita al cristiano, al creyente para ir a la guerra. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo ahora, el Espíritu Santo, que no es hablar en lenguas, que no es desmayarse, que no es entrar en trance, que no es caerse al piso y mirar al cielo con una cara de tonto. No, eso es en las religiones paganas. Los paganos hacían todas estas cosas. Es más, hoy en día ustedes llegan a ir a los templos zumbandas, que no se los recomiendo, no vayan, pero si llegarían a ver, van a ver que hay saltos, gritos, euforia, entran en trance, locura. Bueno, todos esos los paganos siempre adoran de esa manera a sus dioses. El problema es que eso ha entrado a las iglesias y así están. Pero nosotros, con la palabra y obedeciendo a la palabra, vamos a ver que el Espíritu Santo nos empieza a capacitar, nos empieza a dar armas, nos empieza a dar visión, nos empieza a dar paz, paciencia, benignidad,
gozo, mansedumbre, frutos del Espíritu Santo. Entonces, en ese concepto, lo que vemos es que el Espíritu Santo nos va capacitando para el problema. Entonces, si ustedes no tienen ningún problema ahora, no tienen ninguna crisis, no tienen ninguna situación que los esté exaltando, no están atribulados, gloria a Dios, prepárense, que esto es lo que estamos haciendo para cuando llegue el momento. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos viven tranquilos, felices en el mundo y cuando llega la prueba, ¡ay, Señor! Acá está tu hijo, acá estamos, quiero que derrames tu Espíritu Santo, quítame y empezamos a volvernos locos. Pero ese es el problema de que no fueron capacitados para el problema. Entonces acá estamos viendo que Gedeón está siendo preparado para ir a la batalla, no está yendo así a lo loco o a ciegas. Muchos cristianos van a ciegas a pelear y así les va. Un mes, 2 meses y después no los ves más. Bueno, vamos a ver un poquito la pelea ahora, lo que es la derrota. Te amo, papi. Dice, yo también, bebé. Gracias por estar ahí, Josué. Ya en estos días nos vemos. Bueno, en el capítulo número 7 vemos que dice, levantándose pues de mañana, acá está hablando de Jerobaal. Esto es Gedeón. Gedeón le pusieron el nombre Jerobaal por haber tirado las estatuas de Acera y las estatuas de los Baales, estos dioses paganos. Hola Marcelo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, lo que le está diciendo ahora, se levantó de mañana. Fíjense qué es lo que significa levantarse de mañana. Levantarse de mañana significa que lo primero que hacemos es buscar a Dios. Lo primero que hacemos es buscar su palabra, buscar su aliento, buscar su consuelo y descansar en él. Por eso Jesús se levantaba de mañana. Y levantarse de mañana, yo muchas veces me levanto a las 10, 11 y digo, bueno, me levanté a la mañana. Antes del mediodía ya debe ser mañana, supongo. Pero bueno, Jesús no era como yo y vemos que Jesús se levantaba antes de que salga el sol. David se levantaba de mañana, era antes de que salga el sol. Moisés se levantaba de mañana, era antes de que salga el sol. Josué también. Pero todo esto era para buscar a Dios, con Dios la comunión. A buscar su palabra, a buscar su paz, su descanso, y así empezaba el día. Y entonces acá estamos viendo que Gedeón no era un vago, no era un perezoso que no podía ir a la iglesia, que no podía sostener un estudio bíblico. A mí mucha gente siempre me decía, tus estudios son muy largos, son de casi 2 horas, no, yo no los soporto. Y bueno, no lo van a soportar porque no están preparados. Hay una pereza, no vencieron tantas cosas, pero muchos de ustedes, hoy ya para estudiar un estudio de 2 horas es como si nada, porque ya están preparados, están caminando. Y no se dan cuenta, pero cuando venga la prueba, el Señor los va a probar y ustedes van a tener armas, herramientas. Traten de aplicar las Escrituras. No es un libro de historia que, bueno, pasó hace tiempo. No, es para nosotros. Tienen recursos, tienen muchas armas para pelear. Las tienen que empezar a aplicar. Al principio nos va a costar porque tenemos conocimiento, tenemos todo y es difícil aplicarlo. Pero el Señor nos va a ir preparando y ahí vamos a ir teniendo armas. Entonces, vemos que levantándose, fíjense que ahora se levanta un hombre nuevo. Este que dice levantándose, vemos que ahora ya no va a ser el Gedeón que estaba escondiendo el trigo y la harina y todo esto. Acá lo que estamos viendo, exactamente, Cinia Fernández, esto depende del interés. Exactamente, por eso, si estamos en un contexto de pereza, hay que romper con la pereza. Hay que luchar con la vagancia. El espíritu fereceo, de tener un espíritu conformista. Hay que vencer esa nación. Esto ya lo vimos en el libro de Josué. Josué, justo está ahí mi hijo, lo veo ahí, los mensajitos. Un genio, mi bebé. Entonces, lo que vemos, levantándose, se levantó ahora Gedeón. Y esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Muchos de nosotros, o por ahí ustedes, están en una situación de pereza, de apatía, de estar como Gedeón. ¿Por qué nos va todo mal? ¿Por qué, Señor, por qué estamos así? Y muchos de nosotros por ahí estamos así. Vamos a la iglesia, cantamos cánticos de júbilo, todo lo puedo en Cristo, Jesús, amén, amén, amén. Y llevamos una vida patética, de derrota. ¿Y qué es lo que pasa? Y es ahí donde ya no creemos. Donde te dan palabra y no crees. Donde te dicen, Dios te puede hacer esto y no lo crees porque llevas una vida de miseria y que nunca Dios movió su mano. ¿Pero eso por qué? Porque vivimos una vida de pereza y una vida de pecado.
Entonces, cuando empezamos a corregir, Dios mismo, el Espíritu Santo, te empieza a dar ánimo, empieza a vencer este espíritu fereceo, el espíritu perezoso, el espíritu de vagancia, de ocio. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que ya Gedeón ya no es un perezoso. ¿Por qué? No nos dice la palabra Gedeón era un perezoso, pero si se estaba escondiendo porque los madianitas venían a perseguirlos y él cuidaba su trigo para lo poquito que tenía, algo no estaba bien en la vida de Gedeón. No estaba firme, no tenía comunión. Tenía palabra, pero no tenía relación, no estaba fortalecido. O sea que ahí estamos viendo que hay pereza. No era un hombre dedicado, no era un hombre... Entonces ahora el Señor, cuando lo llamó, lo empezó a capacitar, lo empezó a preparar. No nos dice el tiempo. Pudo haber sido un par de años, pudo haber sido meses, no sabemos. Dios con cada uno tiene diferente trato. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 años en el desierto solo. Dios necesitó 40 años para tratar a Moisés en el desierto solo, antes de ir a servir. David, antes de ser rey, estuvo 10 años perseguido por Saúl. Solo en las cuevas, 10 años necesitó David. Job tuvo 1 año. Pero qué año que le tocó. Pero ahí vemos que Dios con cada uno trata el tiempo que sea. Si el Señor estuvo conmigo tantos años o tantos meses, no quiere decir que va a estar con vos tantos años o tantos meses. Eso es lo que deben entender y eso es relación personal. ¿Se entienden? Entonces, estamos viendo que levantándose, se levanta Gedeón, pues de mañana ya vemos un hombre esforzado, un hombre de Biblia, un hombre de comunión, que no lo era. Jerobaal, un hombre que enfrenta a Satanás, un hombre que enfrenta a la idolatría, que enfrenta a los falsos pastores, pero en su tiempo. Insisto, yo conozco gente que por ahí leen un versículo, ven algo, desenmascaran un falso maestro y ya le andan pegándole a los falsos maestros, todo, y no están preparados para ir a la guerra, no están capacitados. Entonces, y eso porque no pasaron un proceso que Dios los capacita. Entonces vemos que dicen, de mañana, Jerobaal ya tiene un nombre de que pelea contra Satanás, qué lindo, ya no es un hombre que tiene miedo y que se esconde en una cueva. Entonces nos dice, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él. Fíjense cómo cambió la historia ahora. Un pueblo que estaba clamando en el capítulo 6, versículo número 6, nos dice que clamaban porque tenían hambre. Pero ahora se están levantando, el pueblo se está levantando. Y todos estaban con quién? Con Gedeón. ¿Se entiende? Un hombre que Dios estaba con él, con este juez. Y nos dice que acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón. Fíjense que cuando estamos viendo que Dios le habla a una persona, que, por ejemplo, dice, Jehová le dijo a Gedeón. Acá estamos hablando de que Gedeón tiene un trato especial con la palabra, con una comunión. Y hoy es así como nos tiene que hablar. Acá cuando dice, y dijo Jehová a Gedeón, no es como anda diciendo este falso maestro Gigi Ávila, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo y el Señor me dijo. ¿Qué te dijo, delirante? Si no está en la palabra, es falso, así de simple. Entonces, si yo les digo, el Señor me dijo, lo que debemos hacer es, el Señor me dijo en Jueces capítulo 7, versículo 3, me dijo esto. Y ahí es cuando tenemos que decir, a ver el contexto en el que está diciendo esto. Porque si no, tranquilamente yo puedo decir, no, porque el Señor me dijo, en Gálatas capítulo 2 o 3, no recuerdo, que no hay varón ni mujer, entonces la mujer puede ser pastora. No, tenemos que tener discernimiento, una armonía teológica y no una conveniencia social. Y poder interpretar las escrituras en su contexto. Por eso nos lleva esfuerzo, por eso nos lleva sacrificio. Fíjense que todo esto que ustedes están haciendo al estudiar demanda horas que podrían estar durmiendo, descansando, comiendo, haciendo cualquier cosa. Les demanda utilizar la mente. Porque no es lo mismo estar prestando atención a un versículo que te quema la cabeza, que no lo entendés, que lo anotás, lo entendés a medias, que empiece a moverse la mente. Más fácil es sentarme a mirar Netflix. Ahí sí que está buenísimo, no tengo que mover un dedo y que la sierva me sirva. Pero ustedes están demandando ya un esfuerzo físico, porque esto trae cansancio, esto trae un agotamiento. Entonces, esto trae fatiga también,
Por eso el Señor nos tiene que dar fuerzas. Entonces, esto demanda mucho servir a Dios y escuchar y entender su palabra. Pero la recompensa espiritual que tienen ni se imaginan lo que es. Entonces, nosotros, cuando el Señor nos demanda tiempo, horas de estudio, meditación, yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, hola Yoli Gallegos, ¿cómo andás? Por ejemplo, acá tengo una hermana que siempre veo a cualquier hora que está mirando videos anteriores, ya estudió libros, Apocalipsis, y seguimos meditando. Esto no nos impide de dormir, esto no nos impide trabajar, pero es ahí donde empezamos a despertarnos. Entonces, todo este esfuerzo nos lleva a conocer a Dios, que cuando vemos las Escrituras, Dios te habla. Por eso dice, Jehová dijo a Gedeón, yo voy a decir, Dios me está hablando con esto. Pero no porque agarro un versículo loco y caigo y digo, no, Dios me dice esto y lo interpreto como quiero. No, hay que discernir. Dios te va a ir hablando con las Escrituras en la constante meditación y en el ida y vuelta, en el trato con Dios. Relación personal. ¿Por qué? Yo ya sé cómo Dios trata conmigo. Yo ya sé cuando viene un azote de parte de Dios conmigo. Yo ya sé cuando estoy caminando mal con Dios. Yo ya sé todas esas cosas. Y hay cosas que no sé, y lo que no sé también sé que el Señor va a trabajar de una manera porque lo buscamos constantemente. Y la experiencia nos lleva a que caminar de esta manera el Señor nos azotó. El que caminar de esta otra, el Señor nos corrigió. Al caer el Señor nos levantó. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, el Señor trabaja así conmigo. Esto no quiere decir que lo va a hacer con ustedes de la misma manera. Por ejemplo, el Señor sacó al pueblo de Israel con 10 plagas. No lo volvió a hacer más en las Escrituras. Después abrió el Mar Rojo. No lo volvió a hacer más en las Escrituras. A Elías los alimentó con cuervos. No lo volvió a hacer más en las Escrituras. Entonces vemos cómo Dios es multiforme, no trata con todos de la misma manera. Entonces, cuando dice, Jehová le dijo a Gedeón, es porque Gedeón estaba en comunión con las Escrituras. Pero hoy todos dicen, Dios me dice, Dios me dice. Yo soñé, Dios me dijo. Bueno, aléjense de ellos o predíquenle el Evangelio, pero lo más seguro es que no quieran aceptar y déjenlos. No se enreden con estas cosas. Hola Marisol Rodríguez, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Bueno, Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¡Epa! ¿Qué pasa acá? Acá estamos diciendo que van a ir a la guerra contra los madianitas y le está diciendo Dios a Gedeón, el pueblo que juntaste, el pueblo que sumaste, es mucho. ¿Qué está diciendo acá? Es mucho. Y cuando decimos, no, pero tenemos que llenar las iglesias, tenemos que llenar los bancos, tenemos que... Acá está diciendo que es mucho. Entonces dicen, es mucho para que yo los entregue en su mano a los madianitas, son muchos. Y dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, Dios lo que está diciendo es que son muchos para pelear. Igual numéricamente no eran muchos, ahora vamos a ver un poquito los números. Pero lo que le está diciendo el Señor es que son muchos para ir a pelear. Pero ¿cuál es el problema? Que si todos ustedes salen a la guerra, van a ganar y van a pensar que es por las obras de sus manos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser... hola Eva, ¿cómo andás, hermana? Bendiciones, gracias por estar ahí. Siempre charlamos en los comentarios de YouTube, fuera de horario, pero estamos ahí conectados. Así que gracias por estar ahí, Eva. Los felicito por el esfuerzo que están haciendo al estudiar. Así que gracias. Yo estoy muy feliz con el grupo. A ver, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Le está diciendo que si ellos salían a la guerra con este número de soldados, se iban a agrandar. Se iban a pensar de que, bueno, nosotros, la fuerza es de nosotros, porque somos muchos, somos valientes, somos guerreros. Y esto es lo que el Señor quiere tratar con nosotros. Porque, por ejemplo, si yo tengo un trabajo donde gano muy bien, y las batallas son gracias a mí. Porque, claro, yo todo lo puedo en mí que me fortalezco. Porque, claro, mi sustento, la fuerza de mi mano, me lleva a hacer todo lo que tengo. Y así hay muchos cristianos. Yo soy millonario porque tengo un intelecto y yo tengo estrategias para ser millonario. Entonces, no necesito de Dios. Lo amo, todo bien, pero no necesito de Dios porque yo tengo mi talento. Yo canto bonito, entonces yo
como canto bonito, la fuerza es mía. ¿Se entiende? Entonces, Dios lo que no quiere es esto, de que el pueblo diga, lo estamos haciendo porque nosotros tenemos fuerza, porque tenemos poder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Acá está diciendo que es mucho este pueblo. Están siendo muchos, pero ¿cuál es el problema? Esto mismo pasa hoy. Hoy en día en el sistema religioso pasa esto. La gente se desespera por llenar iglesias. No importa qué tipo de persona, no, lo que importa es que haya gente, que sacar una foto y que haya gente, que digan cómo se mueve la mano de Dios, mirá, de nada me sirve. Lo mismo que a mí no me serviría de nada, no me serviría de nada tener mucha gente, miles de seguidores, y no sacar uno bueno. Yo prefiero tener un grupo reducido, menor en cantidad, pero bien en calidad, que tener 800.000 seguidores, 800.000 likes, y de esos no pasa nada con eso. Entonces, no se dejen engañar si una iglesia tiene muchas personas. No se dejen engañar si un predicador tiene miles de likes. Eso no significa que Dios esté con ellos. ¿Se entienden? Entonces, y no busquemos tanto las multitudes. Decir, no, el Señor, por ejemplo, no, somos un grupo pequeño. Acá hay 7 conectados en Facebook y 14 conectados en YouTube. Somos pocos, Dios no está con nosotros. No lo tomen así. Tampoco tomen con que van a una prédica de Dante Gebel y tiene en vivo 800.000 millones de reproducciones y, el Señor está ahí. No, porque leen y van a ver que son todos herejías tras herejías lo que predican. Entonces, no se guíen por estas cosas, no se guíen por la fuerza humana. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, que aparece en Apocalipsis, lo que le decían era que era una iglesia desgraciada. Vamos a leer un poquito esa iglesia, para entender un poquito este concepto. Vamos a Apocalipsis, creo que era capítulo 2, no recuerdo, y tampoco recuerdo cuál era la iglesia, pero ahí la vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2. Esmirna era la iglesia perseguida, Tiatira la iglesia de Jezabel, la fornicaria, Sardis la iglesia vacía, Filadelfia la iglesia perfecta, y la Odisea era la peor iglesia. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 14, dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras. Acá le está hablando a las iglesias y a este mismo pueblo de Gedeón también. Le está diciendo que son muchos. Quiero que entiendan el concepto al día de hoy. No es un libro de historia que, bueno, pasó antes. No, esto es para nosotros también. Entonces, y también para el sistema en que nos toca vivir. Entonces, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fíjense lo primero que les pasa, y esto es lo que le está pasando al pueblo de Gedeón. No son ni frío ni calientes, son muchos. ¿Y de qué me sirve estar en una iglesia que no son ni frío ni calientes? Esto es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque el que está tibio siempre está en el mismo lugar. Tibio para estudiar, mediocre, tibio para orar, tibio para la santificación. Tibio, no se la juega por nada. El tibio está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Entonces, acá le está diciendo, eres tibio, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Salí de esta situación, es lo peor que hay ser tibio. Los tibios, vamos a ver que las iglesias numerosas son tibios. Están en la iglesia, sí, pero viven en el mundo y son tibios. Y el pueblo de Gedeón también estamos viendo que habían muchos, pero eran tibios. Entonces, qué pena, Eva. Sí, hasta acá está saliendo bastante bien. Debes tener un problema de internet. Por ahí después lo podés ver en otro momento con mayor fluidez porque es medio fastidioso ver a medias los estudios. Así que bueno, ojalá que se solucione eso, Eva. Entonces el Señor dice, ojalá fuese frío o caliente. Entonces el Señor te dice, obviamente debemos ser calientes, ardientes, contender ardientemente por la fe, servir a Dios ardientemente. Gloria a Dios. Que eso es lo que está haciendo Gedeón, que se levantó de una manera enérgica para servir a Dios. Pero el frío
También dice, ojalá fuese frío, dice el Señor. ¿Por qué? El Señor dice, ojalá que seas un satanista, un fornicario, alguien que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque te puede llegar el Evangelio y te podés convertir. A un frío lo podemos convertir, pero a un tibio no se lo puede convertir. Por ejemplo, lo traigo, no sé, a Dante Gebel, por ejemplo, un pastor tibio. Él, no sé, dice que no es pastor, no sé, ya no sabemos ni lo que es, pero le doy un ejemplo, algo público. Le vamos a predicar el Evangelio, le vamos a predicar del arrepentimiento, le vamos a hablar del perdón de los pecados, le vamos a hablar de que se vuelvan de sus malas obras, todo, pero no lo van a aceptar. Van a creer que están en lo cierto, que están bien, que es perfecto. Son tibios. El tibio, no. Hay personas, fíjense que en el sistema religioso, ¿qué palabra le podemos decir? A los religiosos, ¿qué les podemos decir que ya no hayan escuchado? Le decimos, vamos a leer Apocalipsis. Sí, conozco Apocalipsis, ya lo leí, ya lo estudié. Nunca me causó nada, lo único que falta es que te digan. Entonces no le causa nada a los religiosos la palabra. Por eso le vamos a hablar de la palabra, le vamos a hablar y nunca se van a convertir porque son tibios. Entonces, lo que dice Apocalipsis capítulo 3, ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es lo que pasa por los cristianos que van a la iglesia y están ahí pintados de colores. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué es lo que está diciendo el tibio? Yo soy rico. Yo tengo una iglesia grande. Fíjense lo que le está diciendo esta iglesia a la Odisea. Acá la gente viene porque la gente viene sola, porque somos una gran iglesia, crecemos, somos ricos. Es más, pasen a mi iglesia, miren, ahí está el altar, te dicen. Acá está el sonido, última generación. Acá el Señor nos bendijo con los instrumentos más caros del mundo. Nos trajo los mejores pastores que hay en todo el mundo, están acá, en esta iglesia. Sí. Acá se venden las mejores pizzas. Cuando terminas de los estudios, se dice, no, nosotros somos los mejores del mundo. Es más, no creamos el mundo porque Dios se nos adelantó. Entonces, acá estamos viendo el tibio que se cree rico. Es rico, tiene recursos. Fíjense las iglesias de estos apóstatas modernos, los Maldonados y todos estos, son ricos, son millonarios. Entonces, acá lo que está diciendo, dice, yo te vomitaré, porque dices, soy rico. Entonces, yo también te amo, bebé. Gracias, Josué, mi hijo, ahí está. Espero que estés escuchando, Josué. ¿Eh? Qué lindo, mira que tenés edad para escuchar estas cosas. Después te las explico. Bueno, entonces, lo que está diciendo, yo soy rico. ¿Quién es el cristiano que se siente rico? Yo tengo mi casa, yo tengo mi auto, yo tengo mi trabajo, yo tengo todo, no necesito de Dios. Entonces, esa persona, ¿qué le puede llegar si ya tiene todo? Por eso la palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. El que se siente mal, el que se siente triste, afligido y Dios lo perdona, Dios lo salva, lo va a amar siempre a Dios. Pero, por ejemplo, si yo tengo todo, si yo tengo dinero en el banco, tengo una familia hermosa, no tengo ningún problema, tengo todo lo que quiero, sí, lo amo a Dios. Pero bueno, después de todo, no me da nada porque yo todo lo gracias a mi mano. Entonces acá tenemos el cristiano que se siente rico, que no necesita de Dios, y vemos las iglesias también que se sienten ricas. Fíjense que hay iglesias que son tan soberbias que dicen el Espíritu Santo va a estar el domingo 17:30 horas, va a venir el Espíritu Santo a hacer la obra. Claro, ya le dan órdenes. Señor, te reprendo porque no me bendices. Como una vez Cash Luna estaba contando, bueno, estos son herejes. Este falso pastor, un falso apóstol, decía de que Dios le dijo que compre un terreno. Y él lo compró y no le salió. Entonces le dice, Señor, yo te hice caso a tu voz. Yo lo hice. Tú fallaste, no yo. Claro, el tipo le decía que el que falló fue Dios, no él. Pero todo eso tenía una enseñanza. Bueno, más hereje no se puede ser. Entonces acá estamos viendo que eso es lo que hace la riqueza, el sentirse importante. Entonces acá le está diciendo, porque eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Este es el problema. Yo no tengo necesidad de Dios. Voy a la iglesia porque, bueno, doy mi diezmo, cumplo, pero no necesito de Dios. Porque la fuerza está en mi mano. Yo soy inteligente.
Yo me manejo como quiero, siempre me salgo con la mía. Entonces, ahí estamos viendo un tipo de iglesia y acá vemos el pueblo de Gedeón también. Entonces, lo que está diciendo el Señor cuando le están diciendo esto, ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, ¿y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego? Fíjense lo que le está diciendo. Vos te crees que sos rico, pero sos un desventurado, sos un ciego, sos un pobre espiritual. Y esto es lo que Dios le dice a muchas iglesias multimillonarias. Iglesias como Hillsong, que tienen modelos de pastores, todos tatuados, con aros por todas partes, modernos, mostrando sus músculos, grupos de rock tocando y bailando y saltando, haciendo un show, y ellos se creen ricos, se creen importantes, se creen influencers, y lo son, porque todas las iglesias quieren imitarlas. Pero el Señor le está diciendo, sí, sos rico, pero son desventurados, son necios, son ciegos, son pobres espirituales, están muertos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Este tipo de iglesia apóstata. Entonces, volvemos a lo que es el libro de Gedeón, el libro de Jueces. Entonces, en el versículo número 2 que le dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Acá se van a creer ricos, se van a creer importantes si ellos le ganan, porque son muchos, claro. No sea que yo, dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Esto es lo que Dios no quería. Dios los lleva a la guerra, los vence y dice, no, los vencimos pero porque somos muchos. Los vencimos porque somos talentosos. Lo venzo porque yo soy el mejor. Y fíjense qué es lo que está diciendo ahora. Versículo número 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién tema? El que tiene miedo. Y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes van a ir a una guerra, pero el que tiene miedo de ir a la guerra, mañana a la madrugada, vuélvanse a su casa. Y esto es lo que debemos decir. Si tenemos un grupo grande de personas que van a la iglesia, que participan en los grupos, que están, y estos grupos son tan numerosos, tan grandes, el Señor puede ser que te diga esto lo que le está diciendo, es mucho pueblo. Y puede ser que le diga, el que tenga miedo, ¿quién es el que tenga miedo? El que tenga miedo de ir a la guerra. El que tenga miedo de ir a la guerra por sus sueños, no. El que tenga miedo de ir a vencer a su pecado. Lo que está diciendo, el que tenga miedo, que se vaya a su casa. Entonces, lo que está haciendo el Señor está zarandeando la iglesia, está zarandeando este pueblo. Empieza esto, y esto es lo que hace siempre el Señor. Viene un sacudón a las iglesias, viene un sacudón a los grupos o lo que sea. Los grupos, y ahí es donde el Señor saca a los que tienen miedo, a los miedosos, a los cobardes. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que le está diciendo, quien se estremezca o quien tema, quien el que tenga miedo, mañana a la madrugada váyanse a su casa. No están aptos para la guerra. Entonces, a muchos, yo muchas veces ni me enredo en charlas, en discusiones con personas que no quieren caminar, que no quieren leer, que no quieren estudiar. No camino con ellos. No quiero caminar con ellos. Prefiero caminar solo, de última. O con 2 o con 3 personas. Pero de nada me sirve estar con una iglesia numerosa y que son todos temerosos, miedosos de vencer a su pecado. No me sirve de nada eso. Por eso yo me gozo en el grupo que estamos, de que son todos de esfuerzo. Caemos, como todo bien, pero somos esforzados. Queremos, anhelamos la santidad. Entonces será un grupo reducido. Es más, algunas veces alguno se conectó, pero tenés poco conectado. Sí, bueno, no soy famoso, no soy una persona influencer, no soy nada. Mucho que leo y que estudio y que enseño lo que sé. Pero gloria a Dios que de ese grupo son verdaderos, o por lo menos fieles a la palabra, al estudio y a la diligencia. A esto le sumamos que hay espíritu enseñable, muchos de mis hermanos reciben consejos, lo aceptan, caminan, corrigen, y de esto se trata. Pero tener una iglesia grande, que nadie estudie, que nadie reciba un consejo, que nadie reciba una palabra, que nadie reciba una guía, ¿de qué te sirve caminar en una iglesia así? Vas a decir, wow, sí, qué bonito, en mi iglesia está Dios porque somos 5 millones de personas. Pero ¿de qué te sirve si son todos tibios?
como la iglesia de la Odisea de Apocalipsis. Entonces, ahora el Señor lo que está diciendo, bueno, los miedosos a su casa. Y en esto también. Si hay algún miedoso, a su casa. Nadie se va a morir. No, pero es un diezmo menos. A su casa. No vivimos de eso. Jehová mi pastor, nada me faltará. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Cristo, no del diezmo de una persona. No del like de un hermano que me sigue y que... No. Cristo es el que nos guía y el que nos guarda, y tenemos que hacer lo que debemos hacer. Entonces acá el Señor está empezando a zarandear este pueblo. Entonces en el versículo número 3 nos dice que quien tema y quien se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Entonces acá estamos viendo que hay 32.000 era el pueblo de que se levantó para ir a la guerra, el pueblo de que levanta Gedeón. Entonces, fíjense lo que está haciendo el Señor. 22.000. El Señor les dice, los que tengan miedo se van. Al día de hoy es como decir, el que no quiera estudiar, el que no quiera obedecer, el que no se quiera someter a un pastor, el que no quiera caminar correctamente, el que no tenga valor de enfrentar a su pecado, vuélvanse. Tienen miles de iglesias, tienen a Dante Gebel, que los va a hacer feliz, tienen a Maldonado, que es un semidios, lo que quieran. Tienen tantas opciones, pero esto es lo que tenemos que decir muchas veces. Y esto es lo que no entienden muchas veces las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen un concepto. Las puertas de entrada son muy grandes. Entra cualquiera. Vienen todos y todos son miembros de la iglesia. Después la puerta es muy chica para salir. No, de acá no se va nadie. Si Dios te puso acá, acá te morís. Así se maneja el sistema religioso. Pero la iglesia de Cristo es todo lo contrario. Primero que la puerta es muy chica para entrar. La puerta es muy chica y mide 1 metro aproximadamente. Y hay que entrar de rodillas. No de rodillas a un pastor o a un sistema religioso. Estoy hablando de humillado en Cristo. Y esto lo vamos a ver ahora en Gedeón, las características. Entonces, cuando se entra de rodillas y por una puerta chiquita, no por adelante diciendo acá estoy yo soy el mejor, yo soy el más poderoso. No, humillado. Luego que empieza a congregar, tiene que tener una confesión de fe. Debe tener, de que si va a ser miembro de la iglesia, se tiene que comprometer, porque tenemos obligaciones como hijos de Dios. Entonces, cuando un pastor te empieza a exhortar, te empieza a reprender, te empieza a guiar, te empieza a corregir, te empieza a remarcar errores que no son comunes porque sos miembro de una iglesia, es ahí donde uno dice, no, bueno, yo no quería. Mejor a la mañana me voy, y acá estamos viendo qué es lo que está pasando con estas personas. El que tenga miedo, que se vaya, le está diciendo el Señor. Y parece hasta algo loco, porque ustedes van a decir, pero ¿este qué está predicando? Expulsar a todos, porque nosotros tenemos que ser amor y llenar a todos la iglesia. No, de nada te sirve llenar una iglesia de impíos, que nadie se convierte. Entonces, la puerta es muy pequeña para entrar y es muy grande para irse. El que se quiera ir de la iglesia se va. El que se quiera ir de los estudios se va. ¿Se entienden? Tienen muchos otros estudios, muchos otros pastores, muchas otras iglesias que van a estar conforme a lo que su corazón desean. Pero es así como... Pero esos son principios establecidos por las Escrituras. Hay principios para congregar, para caminar, hay principios. Pero el sistema religioso con el buenismo, somos todos amiguetes. Acá somos todos amiguetes, no nos peleamos, somos todos amigos. Son todos impíos que llevan una Biblia en el brazo y caminan como impíos. Pero no con el chiste de que todo es amor, que no nos juzguemos, todo se convierte en este pueblo. Que en lugar de ir a la guerra, el Señor le dice, no, vamos a zarandear. Acá hay personas que no sirven. Entonces el Señor dice, de 32.000 personas que habían, 22.000 eran falsos. No estaban listos para la guerra. No estaban listos para estar en santidad. O no era el tiempo. Y esto es lo que deberíamos hacer en las iglesias. Y dejar de preocuparnos de que sea un número grande y de aumentar las iglesias y que venga gente. Por eso el sistema religioso ya no sabe qué hacer. Vamos a hacer un campeonato de fútbol para que venga gente. Vamos a hacer títeres, vamos a hacer teatro. Claro, entonces nos convertimos en oscuridad para salvar al mundo. Entonces nos convertimos a lo que a ellos les gusta. Entonces llenamos la iglesia de impíos. Qué bonito, qué lindo. Entonces la iglesia, el impío te va a decir, no, yo quiero alabar con cha-cha-cha. Bueno, buenísimo, vamos a alabar con reggaetón. ¿Usted cómo quiere que cantemos? Que quiero que canten con heavy metal. Buenísimo. Bienvenido, Satanás. Esta es tu casa.
Entonces, acá estamos viendo que Dios quedan 10.000 hombres. Entonces, salen 22.000 hombres y quedan 10.000 solo. Van a haber 135.000 hombres contra quienes van a pelear. Y el Señor está reduciendo el ejército. Qué loco, ¿eh? Acá cuantos más somos mejores. No, para tener un ejército de lelos, para tener un ejército de perezosos, para tener un ejército de pecadores, prefiero no tener ningún ejército porque es lo mismo que nada. ¿Se entiende? Entonces acá Dios reduce este pueblo a 10.000. Versículo número 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Fíjense la zarandeada que está pegando el Señor. Y me gustaría que el Señor, o ver esto, que en una iglesia de 5.000 personas que el Señor pegue una zarandeada y ver quiénes son los únicos verdaderos. Acá estamos viendo que 22.000 sacan, quedan 10.000. Y ahora el Señor dice, aún es mucho el pueblo. Y ahora va a ser otra zarandeada más. De 10.000 hombres, le está diciendo, llévalos a las aguas. ¿Qué significa el agua? Cuando hablamos del agua, en el Antiguo Testamento, nos habla de la purificación. El cristiano, el sacerdote se tenía que purificar y los pecados, toda la purificación. ¿Qué significaba esto? Santidad. Entonces, la purificación nos habla de la limpieza, de la pureza sexual, nos habla de el caminar correctamente limpiándonos con las aguas. Por eso le está diciendo que lleven a estos 10.000 a las aguas. Los está probando cada vez más el Señor. No levanta cualquier lelo y decir, bueno, vayan a la guerra así como están, que Dios te va preparando en el camino. No. Dios es muy selectivo. Y no es una cuestión de que uno tiene un ángel y lo llama, no, acá está hablando del esfuerzo ya. Acá ya está hablando de la dedicación que uno pone. Entonces, aún es mucho pueblo, llévalos al agua. En el Nuevo Testamento, el agua, Jesucristo dice, el que tenga sed, venga a mí y les daré de beber. Entonces, acá estamos hablando de que en Cristo, personas limpias, santas, santificados y que están en Cristo, esto es lo que está mostrando. Entonces, llevarlo a las aguas a estos 10.000 hombres. Dice, y allí los probaré. Fíjense que Dios es un chiste que, no, el Señor nos quiere usar a todos, qué bonito, el Señor, lo que hacen las iglesias, no, el Señor, mañana quiere predicar usted, hermanito, no, jamás agarré una Biblia, no importa, cuente un testimonio. Y si no tienen un testimonio, bueno, me cuento una receta de la paella que hice el domingo, fue riquísima, la verdad que se las recomiendo. Usted, hermano, ¿qué quiere hacer? No, yo quiero ser cantante. Bueno, cante, ahí tiene para servirle a Dios. No funciona así esto. Dios es muy selectivo con su pueblo. Dios es muy directivo con su pueblo. Entonces, acá estamos viendo que dice, yo los probaré. Dice, y del que yo te diga. Fíjense que viene de la mano de Dios el llamado de los líderes, de los guerreros. El que yo te diga. Pero da la casualidad que en el sistema religioso vemos a un hombre que viene hace 3 días y se puso a llorar. ¡Qué hombre de Dios! ¿Cómo el Señor ya lo levantó? Ya. Hace 3 días que viene a la iglesia. Este ya es un guerrero, ya el Señor tiene un gran propósito para su vida. Va a ser muy usado. Y después aparecen los pastores donde dicen, levanto a mi hijo como pastor. Pero su hijo es un impío, señor pastor. Pero es mi hijo, punto. Entonces estamos viendo que el hombre empiezan a levantar. Como me llevo bien con Juanito, te voy a dar un cargo en la iglesia. Qué bonito. Vos vas a ser el director de alabanza. Como la hermana Juanita, nos llevamos bien, bueno, vos vas a cantar en el coro. Y entonces empiezan a repartir cargos como políticos. Pero vemos que es Dios el que eligió a Gedeón. Es Dios el que está eligiendo a los que van a ir a la guerra. ¿Se entiende? Es un llamado pura y exclusivamente de Dios. Entonces lo que dicen, el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo. ¡Qué Dios malo! Porque de fin y al cabo todos tenemos que servir para que nadie se sienta mal. Es más, las mujeres también quieren predicar, que prediquen, porque lo importante es adorar a Dios y que todos participemos. El concepto es que seamos la familia Ingal en una iglesia. Entonces, somos todos felices, somos todos amor, somos todos servimos. Viene Charles Ingal y corta la leña, y después viene Laura Ingal, re viejo, ¿no? La familia Ingal, bueno, yo soy de esa época. Pero muchos se creen que la iglesia es eso. Vivir así, con cara de tonto, todo amor, todo. No. El Señor acá está diciendo, el que yo te digo, este no va a ir contigo, este no va a la guerra.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está empezando a descartar el Señor? Está empezando a descartar primero a los fríos. Bueno, los fríos ni aparecen en la lista. Primero los elimina a los tibios. Los que van a la iglesia, están ahí, bueno, un pie en el mundo, un pie, bueno, fuera los tibios. Ahora está siendo un poquito más selectivo. Los princesos también, afuera. Los princesos, los que no juzguéis, que Dios es amor, que, bueno, afuera. Acá van a ir a una guerra. Entonces acá está diciendo, el que yo te digo que no vaya, ese tal no irá. Entonces está seleccionando para ir a la guerra. Versículo número 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Qué lindo. ¿Qué significa esto? Acá los está probando el Señor. Vamos a ver el pueblo de qué está hecho. Vamos a llevarlos a las aguas. Vamos a llevarlos a la santificación. ¿Qué significa esto? Iglesia, vamos a santificarnos. Vamos a caminar en santidad. Vamos a mortificar el pecado. Vamos a empezar a caminar correctamente. No, esto no es para mí. No. Yo mejor me voy a la iglesia de Dante Gebel, que ahí no me hacen corregir nada y me llevo las bendiciones para mi casa. Buenísimo. Vaya con los otros 22.000 hombres. Entonces, llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, y acá aparecen los princesos de Dios. No, porque Dios no te quiere ver como un perro. No, Dios te quiere ver como un rey, como un príncipe, que es lo que somos. Acá está dando un ejemplo. Encima el perro, en este tiempo, eran como ratas hoy en día. El perro era algo despreciable. Entonces decimos, bueno, pero que Dios malo, ¿nos quiere humillar tanto? No, nos está dando un ejemplo. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Entonces acá viene la selección de 10.000 hombres que van a tomar agua, a una fuente de agua. Le está diciendo, el que lame como un perro el agua. O sea que el que se arrodilla, pone sus manos y toma el agua con su lengua el agua. Estas personas las pondrás aparte, le está diciendo el Señor. Asimismo, cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Quiénes son los que van a estar aptos para ir a la guerra? ¿Quiénes son los que están listos para ir a la guerra? Los humillados, los que se postran de rodilla, los que llevan una vida de oración. ¿Se entienden que esto no es para los princesos? ¿Se entiende que esto no es para los tibios? Entonces acá lo que estamos viendo es que esta es la iglesia por la que viene el Señor en su segunda venida. La otra iglesia es la que va a juicio. La otra iglesia es un decirle, los 22.000 y todos estos. Entonces acá estamos viendo que doblan sus rodillas. ¿Qué significa esto? Acá estamos viendo valientes, hombres valientes. Ustedes quieren ser valientes, lleven una vida de oración, una vida de comunión y vayan a pelear contra el pecado. Fíjense, les voy a dar otro ejemplo. Vamos a 2 de Samuel. Vamos a 2 de Samuel y vamos a ver el rey David. Un ejemplo parecido. Segunda de Samuel. Esperen que busco la otra Biblia, que en esta tengo todo anotado. En la Biblia nueva no tengo mucho. Entonces, 2 de Samuel. Vamos a ver que el rey David ya es el flamante rey de Israel después de muchas idas y venidas. Y vemos que en 2 de Samuel, capítulo 5, vemos que va a luchar contra los jebuseos. Entonces, lo que está diciendo en el capítulo 5, versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. Acá vemos otra guerra. Lo mismo, el mismo ejemplo, el mismo concepto que estamos viendo con Gedeón. Entonces le está diciendo que esta guerra era contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo hombre que hiera al jebuseo, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que David va con un ejército de valientes, sin princesos, y David nos está diciendo que odia a los ciegos. Nos está diciendo que odia a los cojos. Entonces, lo que estamos viendo es que David está haciendo lo mismo.
Hoy las iglesias y el sistema religioso está lleno de ciegos, llenos de cojos. Y nosotros no podemos convivir con ellos. Los debemos aborrecer como David. ¿Quién es un ciego? Un ciego que es un ciego espiritual, que la palabra la manipula como quiere, que no tiene entendimiento y que así caminan. Y se creen importantes encima. Los aborrezco con toda mi alma a los pastores ciegos. Los aborrezco con toda mi alma. No es un ejemplo de decir, no, porque estamos en el tiempo del amor. No, no, lo que está diciendo es que cuando estamos hablando de aborrecer es que no los amo, amar poco, no los quiero. No quiero caminar con un religioso. No quiero caminar con un cojo, con alguien que vive en pecado y que va a la iglesia. Esto es lo que está diciendo David. Entonces lo que dice, el que quiere ir a luchar, que vaya por el canal. Entonces, ¿el canal qué era? Los jebuseos estaban en la altura, en las montañas. Y cuando vemos que el canal eran los desagües, entonces la estrategia que le está dando el Señor ahora es que vayan del canal. Entonces, ¿cómo van a entrar a pelear? De rodillas. El canal medía aproximadamente 1 metro. Entonces los valientes iban de rodillas y caminando, muy parecido a estos hombres de Gedeón. ¿Qué representa esto? Hombres de oración, hombres de palabra, hombres de guerra, hombres valientes, hombres humillados. Recuerden que este pueblo, estos valientes de David, eran los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, que fueron a la cueva de Adulán y que no tenían nada. Estos no venían diciendo, yo soy un rico, yo soy de la iglesia La Odisea, yo tengo todo. No, 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 estos venían, estaban muertos en vida. No tenían nada que perder estos hombres. Y estos son los que levanta el Señor para ir a la guerra, porque dependen pura y exclusivamente de Dios, porque están despojados de sus propias armas. Entonces, como nos dice David, que fueron de rodillas a pelear, y obviamente tuvieron la victoria. Entonces, acá lo que estamos viendo en el capítulo 7, versículo 5 de Jueces, nos dice que el que va a beber agua, nos está dando otro ejemplo. Estamos viendo la armonía de Dios, cómo nos está dando miles de ejemplos del hombre humillado, del hombre humilde. Acá estamos viendo en Gedeón un hombre humilde. Y ahora los que lo siguen a Gedeón son humildes. Los soberbios, los altivos se fueron con los 22.000. Y ahora de 10.000 va a quedar un número más reducido. Entonces ponen aparte a los que beben el agua como un perro. Lo que nos está hablando de ser como un perro, siempre vamos a hablar de que el cristiano, el hijo de Dios, cuando dice, soy un gusano, no soy nada, soy peor que un perro, como dijo Mefiboset, le dijo a David, soy un perro muerto. Es ahí donde nos consagramos como hijos de Dios. ¿Se entiende? Es el humillado, el que se siente de lo peor. ¿Y cuánto más Cristo? En el Salmo 22 el Señor dice, gusano soy, todos me escarnecen, todos se burlan. Hasta el Señor Jesucristo tuvo que decir eso, soy un gusano. Entonces acá lo que nos está diciendo es estar humillado a tal punto de decir, no soy nada, ni un perro soy, me aborrezco. No, pero ¿por qué te van a decir? Si vos sos un princesito, si Dios te quiere hacer feliz, si Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, si vos sos inteligente, si vos... No, el pecado me hizo inmundo, el pecado me hace horroroso, en las consecuencias de mi pecado me hizo tocar fondo, siento vergüenza de mí mismo. Esto es lo que está diciendo como un perro. Entonces, el que doblare sus rodillas para beber, el que se arrodilla para beber el agua, ¿qué significa esto? Rodillas significa humillado, significa estar orando. Y el agua significa la palabra, beber. Cristo es el agua. Y cuando leemos, Cristo es el que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces acá estamos viendo que estos son los consagrados. Entonces acá nos dice, y fue el número en el versículo 6, y fue el número de los que lamieron, lamiendo el agua, con la mano en su boca, 300 hombres. Entonces estos hombres se pusieron de rodillas y bebían el agua con su lengua. Tomaban con su mano, pero estaban de rodillas. Entonces acá estamos viendo 300 hombres. Y acá hasta empieza a tener sentido bíblico la película 300. ¿Se acuerdan que eran 300 valientes? Que eran 300 hombres, que acá estamos viendo que esto es algo bíblico. Estos 300 hombres lo que hacían era que peleaban contra miles. Y todos decían, pero son poquitos. Sí, pero estos 300 estaban preparados para la guerra. Estaban entrenados. La historia cuenta que a los chicos, a los niños, estaban hasta los 7 años con sus familias. Luego de los 7 años, los llevaban a entrenar para que sean este tipo de guerreros. Esto
los espartanos estos de 300. Entonces los llevaban y los preparaban. Entonces a los chicos los hacían pelear, los hacían que sean guerreros, los llevaban, los largaban solos a la ciudad y tenían que sobrevivir, tenían que robar, tenían que escaparse, sobrevivir al frío. Entre niños se pegaban, hasta algunos se morían siendo niños. Pero cuando crecían llegaban los más fuertes, los más poderosos, los que estaban preparados contra todo, los que no tenían miedo, los que estaban preparados y capacitados. Entonces el Señor lo que está pidiendo de que hoy se levanten pueblos de guerreros como estos hombres. Guerreros, que sean pocos, no importa, pero ahí se va a manifestar el poder de Dios. Y que sean guerreros poderosos, no. Débiles, como Gedeón. Entonces acá estamos viendo de que fueron 300 hombres y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Versículo número 7. Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré. Entonces, ¿cómo va a mover su mano el Señor? A través de estos 300 hombres consagrados. A través de estos 300 hombres que son de oración, que son humildes, que son mansos, que se aborrecen a sí mismos. Por eso estos hombres no van a mirar y decir, no, aquel es un pecador, aquel es malo, aquella soberbia, aquel hombre es un perverso. No tiene tiempo para ver el pecado de los demás, porque dice, yo soy un gusano, yo soy un perro muerto, como dijo Mefiboset. Y estos son los cristianos que no tienen tiempo para andar mirando el pecado de los demás y andar juzgando y criticando. Este es el no juzguéis que dice la palabra correctamente, cuando te pones a juzgar a las personas por su manera de vivir o lo que sea. Entonces, acá vemos que en versículo número 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces acá estamos viendo que el Señor zarandeó. Estamos viendo que de 10.000 quedaron 300 solamente. O sea que de 32.000 quedaron solamente 300 hombres de Dios, 300 hombres de guerra. Entonces, la visión que debemos tener es en cuanto a estos 300 hombres y no a los otros 32.000 hombres. Porque si yo voy a una iglesia y me guío por los 32.000 hombres, voy a ver tantos cristianos falsos, tantos cristianos pecadores, tantas personas que hablan de la Biblia, tantos que predican todo, pero son unos cobardes que me van a llevar al infierno. Yo tengo que estar del lado de estos 300 hombres, que son humildes, que perseveran en oración, que perseveran en palabra, que tienen temor de Dios, que tienen comunión. ¿Se entiende? A esto nos tenemos que acercar, no a los otros 32.000. Entonces, acá le está diciendo que los demás se vayan a su casa. Zarandeó la iglesia, quedaron los verdaderos. Como por ejemplo, una vuelta, no sé quién contó que en una iglesia, una historia, que en una iglesia estaban todos cantando, todos alabando, qué bonito, la iglesia llena, uy, gloria a Dios, todos llorando, amén, amén, aleluya, hasta hablaban en lengua, qué bonito, cómo se manifestó la presencia de Dios. Dicen que entran dos hombres con ametralladora y les dicen a todos, bueno, el que adora a Dios los vamos a matar. El que niega a Dios se puede ir con vida a su casa. Bueno, mucha gente salieron corriendo de la iglesia, como estos 22.000, y quedaron un grupo pequeñito que no negaron a Dios. Y estos hombres que tenían la ametralladora, dice que se sacan las máscaras, es una historia, no es real. Dice que se sacan las máscaras y lo que dicen, bueno, quedamos los verdaderos. Ahora sí vamos a adorar a Dios. ¿Se entiende? Entonces este es el concepto. Y yo sé que el de afuera va a decir, miren, en esa iglesia hay 3 personas. Miren, esa iglesia se junta en un garage. Ay, Dios no está ahí. Pero Dios, como está conmigo, me da una iglesia tan grande y tan poderosa y lleno de gente. Bueno, con ojos espirituales debemos ver. Bueno, entonces acá estamos viendo que ya tenemos los 300 guerreros. Versículo número 8. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová dijo, levántate. Acá estamos viendo que Gedeón constantemente con comunión con Dios. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro en comunión. Levántate, le está diciendo. Desciende al campamento, porque yo he entregado en tu mano. Entonces acá estamos viendo que el Señor ya tiene el ejército preparado, pero aún así sigue trabajando con Gedeón. Recuerden que Gedeón dudaba mucho.
Gedeón seguramente estaba así, ¿será verdad? ¿Seré yo? ¿Me usará? No sé. Entonces el Señor lo que quería es que esté firme, que esté confiado. Entonces ahora vuelve a probar a Gedeón. Entonces les dice, levántate, desciende al campamento porque yo te he entregado en tus manos. Versículo número 10. Y si tienes temor, ¿vieron cómo sabe Dios que tenía temor Gedeón? ¿Cómo sabe la naturaleza del hombre? ¿Cómo sabe la debilidad de Gedeón? Entonces lo que le está diciendo, si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Versículo número 11. Y oirás lo que hablan. Entonces acá el Señor va a tratar con Gedeón de que vaya al campamento y van a ver lo que estaban hablando, pero para que Gedeón vea lo que está pasando, cómo se está moviendo la mano de Dios, lo que no puede ver. Entonces, oirás lo que hablan. Entonces, dicen, tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Fíjense que acá está diciendo, oirás lo que hablan, entonces tus manos se esforzarán. Las manos representan las obras. Siempre que hablamos de las manos, representan tus obras. Entonces acá el Señor le está diciendo, oirás lo que hablan, entonces tus obras, tu mano, tu esfuerzo. Esto es lo que le está diciendo, tus manos. Entonces, gloria a Dios, ustedes, las manos de ustedes, que están en los estudios, que están estudiando, que siguen buscando la comunión, esas son sus obras. Esas son sus obras que hay en sus manos. Y sus pies representan el caminar. ¿Cómo están caminando? ¿Estamos caminando el camino correcto o estamos caminando torcidito? Más en el mundo que otra cosa. Esto representan los pies y las manos. Y la mente, ¿cómo pienso? Por eso cuando dice el chip, que hablan diciendo de que te ponen un chip en la mano y otro en la frente, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que los que tienen la marca de la bestia, el número 666, son los que tienen el memorial, la mente del mundo. Y un chip en la mano, ¿qué es lo que significa? No digo un chip, una marca en la mano. ¿Qué significa esa marca en la mano? Tus obras. Los que tienen la marca de la bestia piensan como el mundo y actúan como el mundo. Eso significa. Los que están sellados con el Espíritu Santo piensan las cosas de Cristo y tienen obras que son del reino de los cielos. Entonces le está diciendo que descenderás al campamento y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados a la gente armada que estaba en el campamento. Versículo número 12. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Ellos sí eran muchos, en un pueblo numeroso, guerreros numerosos. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Entonces acá estamos viendo, fíjense, vamos a Jueces, la página siguiente, 8:10, y acá nos dice, ya cuando los estaban persiguiendo, nos dice el número que habían. Nos dice, y Seba y Salmúa estaban en Carcor, y con ellos el ejército como 15.000 hombres. Acá estamos viendo 15.000 hombres, y todos los que habían quedado del ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Entonces tenemos 15.000 hombres corriendo, huyendo, y 120.000 hombres. En total, 135.000 hombres contra 300. Y esto es lo que está mostrando acá. Están en el campamento y eran como langostas. Sí, 130.000 hombres eran. Entonces, lo que está diciendo es que estaban todos ahí, versículo número 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre que estaba contando a su compañero un sueño. Bueno, acá ya aparecen tantos soñadores. Yo soñé. Bueno, Dios te puede hablar en sueños, sí, podría llegar a ser. ¿Qué pasa? Yo cuando tuve el primer encuentro con Dios, donde empecé a buscar la palabra, buscaba todo, había cosas que no entendía en la Biblia, confundido con religiones, tenía un esfuerzo, y habían sueños que hasta me guiaban, me daban, me confirmaban cosas de la Biblia, pero era muy personal. No era algo, y eran de Dios, sí, porque hasta fueron de edificación, me guiaron, me ordenaron, pero eso no es para decir, hermanos, yo soñé, y el Señor me llamó y me dijo, y hagamos esto. Entonces, y no es para predicar ni nada. No se pueden andar contando los sueños. Porque no es una manera como Dios. Te puede hablar. A ver, Dios nos habla pura y exclusivamente con la Biblia. Pero muchas veces pueden haber algún sueño. Le digo porque he tenido una experiencia, pero que estaba sostenida con la Biblia. El problema es que también Satanás nos hace soñar. Y varias veces he tenido sueños
que pensé que Dios me confirmaba, eso cuando recién empezaba yo con todas estas cosas, como tenía sueños y eran para el deseo de mi corazón. Entonces Satanás me estaba engañando por otra parte. Por eso yo necesitaba estar firme con la palabra para ver si es de Dios o no es de Dios. Entonces, lo principal, no se guíen por sueños, porque... Y si hay un sueño, busquen, confirmen con la Biblia, y bueno, puede ser para una edificación personal, pero no para andar predicando y poniendo como doctrina. Pero hay gente que sueñan y lo ponen a la altura de la Biblia. El Señor me dijo que iba a hacer esto con nosotros. Y creen ese sueño como la Biblia. Y ahí salen los testigos de Jehová, ahí salen los mormones, ahí salen los adventistas, que un delirante se pone a soñar y así sacan religiones. Cuidado con eso. Pero acá estamos viendo que un hombre estaba contándole un sueño a su compañero, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño que venía un pan de cebada. Acá estamos viendo un pan, Cristo. Fíjense que acá estamos hablando de que Cristo viene, un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Este es el sueño. Y que llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. O sea que estamos viendo que Madián cae rendido ante esta rodaja de pan, o a este pan de cebada. Dice, y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Entonces acá estamos viendo que Jesucristo es el que va y que derriba esto. Entonces, pero Gedeón está escuchando este sueño, lo que está contando este pueblo enemigo. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás. Imagínense lo que significa esto de parte de Dios para Gedeón. Gedeón, bueno, no, yo no sé si soy el elegido para esto, yo no sé si soy llamado, no, yo soy pobre, yo soy viejo, yo todo lo que quiera. El Señor lo lleva al campamento y escuchan que están hablando. No, es Dios quien le dio la autoridad a Gedeón. Él con su espada está diciendo, el hijo de Joás, varón de Israel. Entonces Gedeón ahora empieza a tomar dimensión de lo que está pasando. ¡Wow! Están hablando de mí. Se confirma lo que Dios dijo. Están atemorizados porque me tienen miedo ahora. Entonces ahora el Señor está levantando a Gedeón. Porque él tenía un perfil muy bajo, muy débil. Y ahora lo está levantando. ¿Se entiende? Entonces dijo, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces acá estamos viendo que Dios, al darle esto, le está dando fuerza, aliento para que vaya a la guerra. Versículo número 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Fíjense cómo Dios está confirmando el ministerio de Gedeón. Está escuchando por boca de otros que lo están exaltando, que lo están poniendo en grande, que ya es conocido Gedeón. Lo está poniendo en alto. Y ahora Gedeón podría decir, bueno, sí, la verdad que sí, me tiene que temer porque yo tengo poder, yo soy grande, yo soy un influencer, entonces la fuerza de mi mano. No. Acá estamos viendo que dice que adoró. ¿Qué significa adorar? Y yo calculo que agarró un piano y se cantó una canción de Marcos Witt, porque a eso lo llaman adoradores hoy en día. No, nada que ver. Adorar significa postrarse en tierra y rendirle un culto reverente a alguien superior. Eso significa adorar. Es agachar la cabeza y hacer un culto reverente a alguien superior. Entonces, se postró en tierra, esto es adoración. Después la adoración se ve en los actos. La verdadera adoración es el que mortifica el pecado, el que camina en obediencia. Eso es adorar a Dios. Cuando rechazás a una mujer que te está tentando y que no es tu mujer, estás adorando a Dios. Cuando mortificás el pecado, estás adorando a Dios. Cuando te estás esforzando por estudiar, por caminar en santidad, estás adorando a Dios. Cuando instruís a tus hijos en el amor en Cristo, estás adorando a Dios. ¿Se entiende? Entonces en sus actos se va a ver un adorador. No en el momento que se pone a cantar y que llora. Cualquier impío puede llorar. Es más, yo si escucho la canción de Titanic y veo la película donde se pincha el barco y Leonardo DiCaprio se muere, también lloro. Fíjense. Pero no soy un adorador. Entonces, acá estamos viendo que Gedeón adora. Porque claro, no lo podía creer Gedeón. Es como decir, yo, que era indigno, es verdad, Señor, no era un delirio, no era un sueño. Estoy viendo tu mano, habrá llorado, imagínense lo que habrá sido lo de Gedeón. Dice, y vuelto al campamento, ¿cómo vuelve Gedeón ahora al campamento? Este ya no es el Gedeón que andaba escondido y que andaba escondiendo en el trigo molido. Este es otro hombre ya. Por eso vemos que volvió a nacer, que Dios lo preparó, lo santificó y ahora está sirviendo. Entonces adoró y vuelta al campamento de Israel dijo,
levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora le creyó Gedeón. Estaba obedeciendo, pero todo controlado. Yo te sigo, yo camino, yo no quiero dar un paso en falso, pero ahora ve que el campamento ya tenía miedo, el campamento enemigo. Y ahora viene con todo, muchacho, ya está. Ya los comemos entre dos panes. Entonces, acá vemos que en el versículo número 16 dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Fíjense que ya estaban organizados, ya estaban preparados y hay estrategias. Vemos que primero tienen un orden. No les dice, Gedeón es el que está ordenando a este pueblo. No le dice a cualquiera, ¿vos qué pensás? ¿Qué hacemos? ¿Cómo decir que los vencemos? No, yo creo que le tenemos que caer en paracaídas o tirar una bomba. No. Gedeón tiene comunión con Dios, Dios le da una estrategia y les dice, vamos por acá. ¿Se entiende? Hoy en día, ¿cómo funcionaría esto? Un pastor para su iglesia tiene que tener las estrategias que Dios le da. Cómo enfrentar al pecado, cómo enfrentar las crisis, cómo enfrentar las luchas, cómo enfrentar el aborto, cómo enfrentar la pobreza. Tiene que tener armas, un método de estudios, de enseñanza, de caminar. Los lunes oramos, tiene que tener su estrategia. Por ejemplo, nosotros estamos caminando y estamos estudiando. ¿Cuál es nuestra estrategia? Estudiar las Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Entonces, el Señor ya nos estuvo enseñando lo que es el Pentateuco. Ahora estamos con historia bíblica. Después de Jueces, por ahí volvemos a algún evangelio para reforzar, para ir más en Cristo. Entonces, tenemos que tener estrategias. No es que agarramos la Biblia, arrancamos por acá, terminamos por allá, que no tenga sentido. Y después en algún momento vamos a ir a los salmos también. Vamos a ir a los salmos y ver la poesía, recrearnos y el Señor nos dará una estrategia. ¿Se entiende? Cómo caminar y todo tiene que tener una armonía. Pero muchas veces vamos a una iglesia que un día te predican del anticristo, que va a venir un hombre, después vamos a ver que hay una guerra, después de que Dios te quiera hacer rico, después de que Satanás, y no tenemos norte, no tenemos, cada día estamos a la deriva. Esas son iglesias que están a la deriva, que no tienen un norte. Entonces vemos que Gedeón tiene un norte. Reparten los 300 escuadrones, 100 escuadrones, 3 escuadrones de 100 está haciendo. Todos tenían trompetas en sus manos, esto significa que están listos para la guerra. Cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Fíjense cómo se están preparando para ir a la guerra. Se reparten en 3 escuadrones. 300 hombres dividido en 3 estaba, 3 grupos de 100. Llevaron trompetas, que esto significa la señal de Dios para ir a atacar. Cántaros vacíos, ¿qué significa esto? Bueno, acá estamos viendo que está Gedeón con 300 valientes. Los cántaros vacíos representan las vidas que se han despojado de sí mismo. Vidas vacías. El cántaro vacío, nosotros somos cántaros y tenemos que vaciarnos. ¿De qué? Del mundo, del sexo ilícito, del chip del mundo. Me tengo que sacar el aborto de la cabeza, el matrimonio igualitario, el socialismo, la economía, la política. Me tengo que vaciar de todo. ¿Se entiende? Entonces acá cuando está hablando de cántaros vacíos, estos 300 estaban vacíos del mundo, vacíos de todo, para llenarse de las cosas de Dios. Por eso está diciendo, cántaros vacíos con teas ardiendos. ¿Qué son teas ardiendos? Teas ardiendos son como pedazos de madera o astillas que iban impregnadas con resina. Acá lo estamos viendo como flechas, como flechas que tenían resina. Y esto lo que hacían eran para alumbrar, lo usaban como antorchas o lo usaban para encender el fuego. O lo usaban como flecha, ¿se entiende? Para incendiar algo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que llevaban cántaros vacíos, así tenemos que andar nosotros, vacíos del mundo. Sacarnos el chip del mundo. Entonces tenemos que tener vidas despojadas y también lo que nos dice las teas ardiendo significa la comunión con el Espíritu Santo. Ardiendo, que es lo que nos dijo Apocalipsis, ojalá fueras caliente, ardiendo, ¿se entiende? Entonces los líderes tienen que estar enardecidos por servir. No tiene que tener un pero hoy lo que vemos en la iglesia, ese es el es que, porque, todas las excusas. Para no servir, todas las excusas tenemos. Es que llovió, es que hace frío, es que tuve sueño, es que no puedo, es que. Pero el que está en llamas
el que está ardiendo, contiende ardientemente por la fe. No soporta la herejía, no soporta la blasfemia contra Dios. Se levanta a pelear contra la injusticia, contra la apostasía, contra los gobiernos de turno. El aborto es lo mejor que hay en día. Un cristiano ardiendo se va a levantar y va a decir no. Dios aborrece el aborto. Engáñense a ustedes mismos, pero va a haber un juicio de parte de Dios. Solo siéntense para verlos. Pero no. El cristianismo está tan frío que, bueno, que Dios se encargue. Oremos por ellos. Esos son de los 22.000 que se fueron a sus casas. Entonces acá estamos viendo que estos 300 estaban yendo con sus vidas vacías, que estaban consagrados a Jehová, se dedicaron plenamente a la obra de Dios, y con flechas ardiendo, en llamas, con fuego, el Espíritu Santo. Este es el fuego del Espíritu Santo, que no es el juicio. Versículo número 17. Y les dijo, miradme a mí. Fíjense lo que está diciendo Gedeón ahora. Cómo ahora ya es otro hombre. Ahora síganme a mí, le está diciendo Gedeón. Ya no está diciendo, no me sigan porque, bueno, yo soy el primero de los pecadores, no, yo la verdad que no, a mí no me sigan, yo estoy acá para sumar. No, ahora se puso como un general. Ahora le está diciendo, fíjense lo que le dice, miradme a mí y haced como hago yo. Acá estamos viendo un tipo de Cristo ya. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Un tipo de Cristo era Pablo. Imitémoslo a Pablo, imitemos a Gedeón, porque está mostrando un carácter de Cristo, una manera de Cristo. Entonces acá estamos viendo un hombre débil. Entonces, ¿y qué vemos en Cristo? Un hombre débil también. Si bien era el Dios de la gloria, pero Cristo no movía un paso si no oraba al Padre. ¿Se entiende? Para no caer en tentación, para no caer en pecado. ¿Se entiende? Entonces Cristo era débil. Por eso se presentaba delante del Padre débil. Y el Señor dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces acá está diciendo, hagan como yo ahora. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Este es el testimonio. Este no es como los muchos por ejemplo, este falso apóstol Maldonado andaba enseñando del matrimonio, lo que era un matrimonio fiel, después se divorció. Hay adulterio y muchas otras cosas que salen a luz. Hay muchas postales que caminan así. Enseñan muy bonito, pero no son ejemplo de nada. Pero los verdaderos hijos de Dios son un testimonio. Ustedes ahí tienen que ver si hay un verdadero líder. ¿Es un hombre de verdad? ¿Es un hombre que ama a Dios? ¿Es un hombre que es de buen testimonio? Bueno, Gedeón está poniéndose como ejemplo. También que está yendo a la batalla. Entonces dice, yo tocaré trompetas y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Entonces acá esta es la estrategia. Iban a rodear, y cuando suene la trompeta iba a ser el grito de guerra por Jehová y por Gedeón. Esto no es una vanagloria, pero acá nos está mostrando un tipo de Cristo. ¿Se entienden? Que están siguiendo al líder que los está llevando a la victoria. Porque acá tranquilamente podría manipular las escrituras y decir, bueno, griten por Jehová y por Sebastián, que es lo que está diciendo, porque claro, miren lo que está diciendo la palabra. Vamos a la guerra, pero griten por mí, alábenme. Abajo pongo mi número de CBU para que me agreguen los diezmos, nada más. Lo único que me faltaría. Pero no, acá estamos viendo Gedeón, un tipo de Cristo. Griten por Gedeón y por Jehová. Entonces, versículo número 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia, a la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo que estaban con centinelas. Los centinelas eran los que velaban, los que estaban en guardia para ver si venía el enemigo. Entonces estamos viendo que cómo el campamento empieza a estar en guardia, empieza a estar despierto. ¿Se entiende lo que hace una revolución? Esto empieza a ser un avivamiento. No ir a un recital y saltar. Entonces, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Versículo número 20. Y los 3 escuadrones tocaron trompetas y quebraron los cántaros tomando en la mano izquierda las teas, esto es lo que dijimos, estas tipo antorchas o tipo flechas, y en la derecha de las trompetas con las que tocaban, y gritaron. Dice, por la espada de Jehová y de Gedeón, espada, palabra de Dios. En Hebreos la palabra nos dice que la espada es la palabra de Dios, punzante, cortante, como espada de doble filo. Versículo número 21.
Y se estuvieron firme cada uno en su puesto alrededor del campamento. Qué lindo, ya vemos un pueblo firme. Acá ya estamos viendo que el pueblo de Israel ya está plantado. Ya como gracias a un hombre con Gedeón empieza a levantarse ese pueblo. Entonces todo el ejército echó a correr a gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serara, en la frontera de Abel Meola, o Meolá, no sé cómo será, en Tabat. Versículo número 23. Juntándose, fíjense qué es lo que hace un hombre valiente, un hombre de fe, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de Manasés, todo Manasés. Fíjense que acá estamos viendo que todo Manasés. Recuerden que Manasés estaba de un lado del oriente, del lado del Jordán, y el otro lado del Jordán. Bueno, acá estamos viendo que todos se unieron. Entonces estamos viendo todas las guerras en el norte. Entonces, lo que está diciendo es que juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Oh, qué lindo, ¿eh? Fíjense ahora cómo se levantó el pueblo, cómo empiezan a perseguir a estos zánganos que los estaban corriendo, que les quemaban todos los cultivos, que se tenían que andar escondiendo. Cómo Dios le da la victoria. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Si llevamos una vida penando, que no podemos cobrar, que nunca tenemos dinero, que siempre estamos con hambre, que siempre estamos en pobreza, que siempre estamos penando, y el Señor muchas veces te quiere dar esa victoria. El problema es que no llegamos porque no llegamos a ser como estos valientes, como estos 300. Entonces, versículo número 24. También envió Gedeón mensajero por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomar los vados. Los vados eran en el arroyo que había una parte baja, como un lugar firme que se podía cruzar a pie. Entonces, tomad los vados, toda estrategia de guerra. Dice, de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín, tomaron los vados en Bet-bara del lado del Jordán. Versículo 25. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas. Qué bueno. Acá ya estamos viendo que con estrategia, con el pueblo que se levanta, cómo el pueblo empieza a querer ir a la guerra, pero esto cuando empieza a haber un avivamiento. Pero muchas veces vemos en la iglesia que tenemos una iglesia pecadora y un cristianito por acá queriendo caminar en santidad, otro por allá caminando solo como puede. No, cuando están todos en el mismo sentir. Toda la iglesia. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo, no sé, lamentablemente tengo muchos de mis hermanos que viven en otros países y viven lejos. ¿Qué pasa si un día yo hago un cumpleaños y vienen todos a mi cumpleaños? Qué lindo de que estemos hablando de Cristo solamente. Obviamente, de dónde venís, cómo andás, todo, de tener una charla, pero siempre en Cristo, que Cristo esté en el medio de la charla, en el medio de todo, de nuestra experiencia. Eso, qué lindo cuando empieza a pasar estas cosas. Entonces, acá estamos viendo de que tomaron los príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Entonces acá estamos viendo que lo primero que hacen es que toman 2 príncipes. Se levanta todo el pueblo en un avivamiento, estaban todos en sintonía. Por esto es lo que les digo, di el ejemplo del cumpleaños, que nos reunimos todos y no estamos en otra cosa, tenemos que estar centrados en un avivamiento, en un mismo sentir. Por ejemplo, yo acá ustedes, mis hermanos, veo que no están comentando cada cosa, o no están tirando versículos que nada que ver, o no están opinando, y me parece bárbaro, porque estamos en sintonía con la palabra. Ustedes están con la palabra y con lo que yo les digo, cuestiónenlo, fíjense si es verdad o mentira, pero tienen que estar centrados. Y eso nos hace estar todos en un avivamiento, nos hace estar todos con la mirada centrada en Cristo. Pero a veces pasa de que estoy enseñando algo, no, sí, porque el anticristo era el que estaba ahí. En Mateo 48, 53 dijo que bueno, que era el Armagedón. Y bueno, Gedeón es la historia de Sansón. Y empiezan a tirar cosas que no podemos llevar a una línea de estudio. Pero ahora estamos entendiendo y vamos todos caminando. ¿Se entiende? Entonces, cada uno va recibiendo y espiritualmente estamos todos unidos. No hace falta que nadie sume nada. No hace falta que yo sume nada más de lo que estoy enseñando. Y Dios nos va guiando en ese contexto. Vamos todos juntos, sin estorbo. ¿Se entiende? Entonces, por eso estamos viendo de que ahora este pueblo mataron a los príncipes. Mataron a estos príncipes de los madianitas. A estos zánganos que los tenían hasta acá, que los tenían oprimidos, que los tenían afligidos. Y dice,
Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto de cortarle la cabeza a los príncipes significa de que el pecado que nos esté gobernando, recuerden que los madianitas nos habla de que Baal Peor, nos habla de que cuando hubo la fornicación del pueblo de Israel con las prostitutas de Madián, nos está hablando esto. Entonces, qué lindo cuando le cortamos la cabeza a los príncipes del sexo ilícito, de la prostitución, de estar con dalilas, con tener relaciones con mujeres del mundo, de andar enamorando mujeres del mundo, de andar de galán por ahí, de andar de sensual, mujeres que andan mostrando más de lo que deben, hombres que andan mandando mensajes que no son de acuerdo a lo que es un hijo de Dios. Qué lindo cuando ese cristiano empezó a cortar con todas esas cosas. Eso es que le corta la cabeza al príncipe de Madián. ¿Se entiende? Y muchos otros pecados. Entonces acá estamos viendo que están haciendo bien las cosas este pueblo. Entonces vemos que le llevaron las cabezas a Gedeón. Entonces significa que ya tienen la primer victoria. El capítulo 8, que hoy qué día es, hoy es jueves, bueno, mañana. Mañana vamos a ver que Gedeón captura a los reyes de Madián. Entonces, lo que vemos es que mañana tienen que caer los reyes. Entonces, bueno, esto es hasta el día de hoy, se me hizo un poquito largo, pero estamos bien. Así que bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí. Hemos terminado el capítulo. Vamos capítulo por capítulo y cuando se puede avanzar más, se avanza y cuando no se puede avanzar, nos quedamos. Total, esto no es una carrera de leer mucho o leer poco. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Vamos a terminar en oración. Así ustedes se quedan tranquilos, ya van a comer, se quedan con su familia. Qué lindo que si tienen familia y charlan estos temas y hablan de la Biblia y tratan en la cena, están hablando y siguen con este avivamiento. Qué lindo de volver al primer amor, como cuando recién empezamos en Cristo, que vamos, que Cristo, que Cristo. Bueno, a eso tenemos que volver, a ese fuego, a esa pasión de vaciarnos, cántaros vacíos, vaciémonos del mundo. Entonces, bueno, gracias a ustedes, gracias Karina, gracias a todos. Josué, no sé si se fue a dormir, ya, no, a dormir no, pero ya supongo que Yolanda Gallegos, así que bueno, gracias a todos los que están ahí. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te alabamos, te agradecemos, porque por la información, te damos gracias por tu siervo Gedeón. Muchos nos caracterizamos como Gedeón, de que nos sentimos pocos, nos sentimos pobres, nos sentimos pequeños y nos sentimos que no servimos para nada, que no somos dignos de servirte, Señor. Muchos estamos así. Y muchas veces cuando llega el llamado, hasta no creemos porque no confiamos en nosotros mismos. No confío en mi carne, poderoso Dios. No confío en que pueda caminar firme. Esa es nuestra naturaleza. No creemos de que tú nos puedas usar a nosotros. Tú que eres el Dios de la gloria, el Dios que levanta hombres fuertes, poderosos podría levantar. Pero que nos mires a nosotros, Señor. Todos estos conocimientos que se los has negado a los reyes, a los sabios, pero nos das a los pequeños que somos nosotros. Como dijo Mefiboset, soy un perro muerto. Lo que vamos entendiendo, poderoso Dios, que nosotros somos pecadores, que caemos, que vivimos tentando a tu nombre, que vivimos cayendo en pecado, que vivimos blasfemando, que queremos corregir, y aún así seguimos cayendo, Señor. ¿Y qué más podemos decirte? Decir, soy un perro, soy un gusano. No me da la cara muchas veces de orar, podríamos decir. No puedo orar delante de ti porque persisto en pecar, persisto en caminar de manera torcida y lo sabemos porque nuestra conciencia nos delata. Nuestro corazón perverso nos quiere llevar al mal. Pero aún así, Señor, aunque nos presentemos así como gusanos, como personas insignificantes delante de ti, tú dices, te haré un hombre valiente, poderoso Dios. Capacita a mis hermanos, prepáralos, Señor, humíllalos. Es tiempo de escuchar, es tiempo de llorar, es tiempo de clamar. Es tiempo de que levantes Gedeón. Es tiempo de que levantes mujeres como Débora, Señor. Es tiempo que levantes hombres como Otoniel, como Ahod, como Sangar, como Samsón. Samsón no sería el mejor ejemplo, Señor, pero tendemos esa naturaleza, Señor, de caer. Pero gracias, Padre Santo, por este grupo, por este pueblo zarandeado, Señor.
Han pasado muchas personas por estos grupos y solamente van quedando los 300, Señor. Lo tomo así, me ajusto a la palabra, Señor. Muchas personas han querido venir y caminar de una manera perezosa, de una manera criticando, de una manera queriendo llevar los deseos de un corazón perverso, Señor. Pero nosotros seguimos firmes en tu palabra, seguimos firmes en el esfuerzo, en el sacrificio, Señor. Y que mis hermanos lleven esta guerra, lleven esta batalla, lleven esta lucha al frente. Gracias, poderoso Dios, por mis hermanos, por mis valientes, por mis guerreros. Yo me apoyo en ellos. Que ellos oren por mí, yo orar por ellos, Señor. Esto es lo que tú quieres. Que haya una hermandad, Señor. Perdonarnos los unos a los otros. Caminar como podemos, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo, porque aunque estamos lejos, nos sentimos unidos. Porque aunque estamos lejos y hasta no nos conocemos y hasta ni nos hablamos a veces, pero estamos en el mismo espíritu, que es en Cristo Jesús. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo. Te decimos amén. Bueno, amén, mis queridos hermanos. Gracias por estar ahí. Vanessa Rossi, Cinia Fernández. Amén sea el Espíritu Santo que nos ayude a todos a permanecer fieles. Así es. Oren de esa manera, Cinia, como están escribiendo. Oren por todos nosotros. Marce también ahí. Oramos por vos también. Karina Jiménez también. Así que bueno, estamos en el medio. Luisa de la Cruz también. Gracias a vos, Luisa, por estar. Lisi Torres, Emilia Sosa también. Así que, mis queridos hermanos, estoy como conmovido, no sé si no quiero ser sentimental, pero lo siento así, los veo como estos guerreros, como estos 300 guerreros los veo, que persisten, que insisten, que nos sentimos gusanos, nos sentimos perros, es como que, sí, me está conmoviendo esto, me está tocando la palabra. No quiero hacer un show de, el Espíritu Santo y esas cosas, pero sí, transmitiendo la palabra de Gedeón, estamos en esta situación, estamos en un tiempo de preparación, no decaigan, sufran cuando pecan, sufrimos, caemos, pero insistimos, tratemos de no rendirnos, tratemos de no decaer. Este envión que estamos con la palabra, este envión que nos está llevando a fortalecernos, sigamos, estamos como Gedeón. No, yo soy insignificante, soy inmundo, soy esto, soy lo otro, pero seguimos. Así que bueno, mis queridos hermanos, nada más, porque me voy a poner a llorar y no tengo ganas de estar llorando. Así que bueno, gracias por estar ahí. Udelia Harrick, Julissa Pérez, también ahí, Emilia, Lisi Torres, Cinia Fernández, Carmen Brenes, Ani Sánchez, Marcelo ahí. Marcelo está mariconeando ahí también, así que bueno, es parte de esto. Así que bueno, eso es lindo que la palabra, tratemos de no ser sentimental, de vivir llorando, pero obviamente que somos sensibles a cosas. Así que bueno, estos son los tiempos que estamos viviendo. Nada más, mis queridos hermanos, así que mañana 19:30 horas continuamos con el estudio de Gedeón y vemos cómo vence a los madianitas completamente. Así que bueno, Judá, también Judá de México, gracias por estar ahí y nos estamos viendo. Así que nada más, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí y que Dios los bendiga.